Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy es 19 de febrero del 2021. Para continuar entonces con nuestro tema acerca de las diferentes capas de la Tierra, vamos a continuar con la biosfera. Por lo tanto, nuestro tema de hoy se titula Componentes bióticos de los ecosistemas. Recordando que bióticos viene de vida, ¿ok? Entonces, los ecosistemas y sus componentes. Los componentes bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que viven en él y las relaciones que establecen entre ellos. La manera en que estos componentes interactúan se lleva a cabo en varios niveles de organización, que ya los vamos a ver. Los seres vivos incluyen lo que son las plantas, los animales, los hongos, las algas y los microorganismos. ¿Ok? Entonces, los niveles de organización de un ecosistema. Está lo que es el individuo, que es ese organismo que pertenece a una especie de seres vivos y utiliza esos recursos bióticos y abióticos para poder sobrevivir. Está lo que es la población, que es ese conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un lugar y en un tiempo determinado y suelen relacionarse entre sí para hacer uso de ese medio ambiente en donde se desenvuelven y asegurar la vida de su especie. Y está lo que es la comunidad, que es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que se relacionan entre sí y con los componentes del ambiente en un tiempo y en un lugar determinado. Y crean relaciones de dependencia que aseguran la integridad del ecosistema como tal. Entonces está lo que es el individuo, un organismo de una especie, la población, organismos de una misma especie, es decir, varios, y la comunidad, organismos de diferentes especies que conviven dentro de un ecosistema. Ahora, ¿qué es un nivel trófico? Los niveles tróficos son categorías que agrupan a las poblaciones de seres vivos en relación con los alimentos o nutrientes que ellos consumen y con el aporte de circulación de energía y materia en el ecosistema. Las relaciones de dependencia entre los niveles tróficos se establecen según las estrategias que estas especies desarrollan para poder obtener esa energía y esos nutrientes del ambiente biótico o de otras especies que necesitan para cumplir sus funciones vitales o sus funciones de vida, las cuales son crecer y reproducirse. Y los niveles tróficos se dividen en varios subniveles. Tenemos lo que son los autótrofos, que son esos organismos que producen su propio alimento y son llamados productores. Como lo acabo de decir, organismos que producen sus propias sustancias alimenticias a partir de esos elementos abióticos como la luz, el dióxido de carbono, el agua y los minerales, por medio de ese proceso que conocemos como fotosíntesis. Con la captación de la radiación solar, los autótrofos introducen esa energía al ecosistema. Y en este nivel se encuentran todos los organismos que contienen clorofila, como por ejemplo las plantas, las algas y algunos microorganismos. Y están lo que son los heterótrofos, que son esos organismos que ya no pueden producir o que no producen su propio alimento y se alimentan de otros seres vivos. Entre ellos tenemos lo que son los consumidores, están los herbívoros, que son los que se alimentan de los organismos productores, es decir, del primer nivel, de los autótrofos. Por eso este es el segundo nivel, es decir, los herbívoros. Como por ejemplo, o en ellos se encuentran lo que son los conejos, las vacas, las aves frugívoras, que son las que se alimentan de frutas, los saltamontes, o en este caso, el ejemplo que tengo, una jirafa. También están los carnívoros, que son los que consumen animales herbívoros y otros carnívoros, como por ejemplo los jaguares, las serpientes, los halcones, los tiburones, o como lo tengo acá, un león. Y están los omnívoros, que son los que pueden consumir tanto plantas, es decir, los productores, como otros animales, es decir, consumidores. Por ejemplo, están los ratones, las cucarachas, los rabipelados, el ser humano, o en este caso, como lo tengo acá, un osito.
Y por último tenemos lo que son los descomponedores, que son esos seres vivos que se alimentan de restos de organismos productores o consumidores muertos. Y son los que descomponen la materia orgánica para alimentarse y producir esas sustancias inorgánicas que se transfieren al suelo, para que los productores las utilicen de nuevo, es decir, vuelvan a realizar el ciclo en su proceso de producción de alimentos. Y en este grupo se encuentran lo que son los hongos y las bacterias. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una cadena alimenticia o una cadena trófica? La cadena alimenticia o cadena trófica es la que representa una secuencia de especies de distintos niveles tróficos que refleja de forma sencillita el flujo de materia orgánica y de energía dentro de un ecosistema. La base de la cadena es siempre una especie autótrofa, es decir, los que producen su propio alimento, a la que le sigue, sería un consumidor herbívoro, y luego el resto de los consumidores carnívoros. Vamos a ver el ejemplo. Está lo que es el productor, en este caso la planta, ¿sí? El consumidor primario, que sería el herbívoro. Él se alimenta de la planta, por lo que le da el flujo de energía a través del alimento. Luego viene lo que es el consumidor secundario, es decir, el que se alimenta del consumidor primario, es decir, el herbívoro. Y luego este animalito, el consumidor secundario, cuando muere, los organismos que vienen luego son los descomponedores, es decir, los que descomponen esa materia, ¿ok? Y las heces también producen o dan ese alimento a el suelo, llamados minerales del suelo, ¿ok? Y para finalizar tenemos lo que es la trama trófica. La trama trófica ya es algo más elaborado, algo más grande, es un conjunto de cadenas alimenticias que están interconectadas y que forman una red trófica en un ecosistema. Las tramas tróficas son más frecuentes que las cadenas alimenticias o las cadenas alimentarias dentro de los ecosistemas porque los organismos suelen alimentarse de más de una especie o un organismo y a su vez sirven de alimentos para otros organismos. Y aquí tengo el ejemplo. Entonces, los primarios dentro de esa trama trófica están lo que son los productores, es decir, los que producen su propio alimento. Por ejemplo, la grama, los árboles o los arbustos. Luego vienen los consumidores secundarios, que son los herbívoros, por ejemplo, jirafas, elefantes, cebras, gacelas. Y luego vienen lo que son los terciarios, que se alimentan de los secundarios. Entre ellos aquí tengo los carroñeros, los carnívoros, los guepardos, hienas, y al final, como se los mencioné anteriormente, también encontramos un organismo carnívoro, que es el que se encuentra en el tope de la cadena trófica. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Espero hayan comprendido el tema. Muchísimas gracias por su atención.